Bueno, empezamos entonces. Les doy la más cordial bienvenida a la charla del día de hoy del cuarto seminario de actualización profesional de la carrera Enseñanza de la Matemática de la UNED. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Algunas recomendaciones a los participantes sería mantener el micrófono y la cámara apagada durante la exposición. También favor colocar su nombre completo o bien el nombre y el apellido. Realizar sus preguntas mediante el chat. La exposición durará unos 45 minutos aproximadamente. Después tendremos 10 minutos para las preguntas que deseen realizar. Y también recordarles que la actividad está siendo grabada. La charla del día de hoy se titula Significados escolares del concepto de porcentaje. Nos la presenta la Máster Mary Salinas Hernández. Ella es licenciada en educación, ella es de nacionalidad chilena. Es máster en didáctica de la matemática por la UGR en España, ¿verdad? La Universidad de Granada. Es profesora de educación básica con especialidad en matemáticas y una experiencia. Un segundito. De 12 años en el aula. Actualmente desarrolla clases para niños de 11 a 14 años en la Escuela Campos Deportivos de dependencia municipal, o sea, pública, en la ciudad de Temuco, en Chile. Forma parte de la red de maestros donde ha desarrollado el rol tutorial en cursos de formación a distancia para profesores de todo el país que diseña el Centro de Perfeccionamiento y Experimentación Pedagógica. También ha desarrollado mentorías de acompañamiento a profesores en práctica profesional de la Universidad Católica de Temuco. Sin más, preámbulo, le doy el paso a la profesora Mary para que nos haga su presentación. Muchas gracias, Islande, por esa presentación. Saludarles a todos, muy buenas tardes. Espero que tengan una buena tarde, una buena jornada ahí. Y les invito, ¿cierto?, entonces a participar de esta presentación que, como señalaba Islande, lleva por título Significados escolares del concepto de porcentaje. Y quien expone en esta tarde es quien les habla, Mary Salinas. Mis primeras palabras son para agradecer, ¿cierto?, a Islande, a todo el equipo, ¿cierto?, que le acompaña en la carrera de enseñanza de la matemática de la UNED y a todos los que se han dado cita en esta tarde. Yo les voy a contar y presentar, ¿cierto?, los resultados de un trabajo de fin de máster realizado hace unos años atrás para poder, ¿cierto?, obtener el título de máster en didáctica de la matemática en la Universidad de Granada. Les voy a ir contando acerca de este estudio y los temas que voy a presentar es la justificación y los antecedentes. Les voy a presentar los objetivos de la investigación, el sustento teórico, también algunos aspectos metodológicos y detallar cómo se realizó el análisis de datos, qué aportaciones tuvo este estudio para la educación y la enseñanza de la matemática en distintos niveles, también algunas líneas abiertas que pueden ser tentadoras para quienes están ahí en sus estudios de enseñanza de la matemática y deben seguramente preparar algún trabajo final, quedan algunas líneas abiertas, y obviamente también algunos trabajos derivados de este estudio y las referencias. Bueno, en función del por qué razón estudiar el significado de los conceptos matemáticos. La verdad es que inicialmente pensar en qué concepto estudiar no fue fácil y elegí el porcentaje porque es un concepto que se usa en la cotidianidad. Quiero que ahí donde ustedes están puedan ir pensando en qué situaciones ustedes asocian este concepto del porcentaje. ¿Qué se les viene a la cabeza? Para ir pensando más o menos en ideas que se asocian a este concepto. Y en función del concepto de porcentaje, ¿verdad? A ver si ahí está. Lo primero que les puedo señalar que el porcentaje es un concepto matemático que está presente en la cotidianidad. Está presente en nuestra vida cotidiana cuando vamos al centro a comprar, a una tienda, cuando estamos viendo tal vez la batería de nuestro celular, está ahí indicándonos a través de un porcentaje. Está en distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana, está presente.
Entonces es importante saber qué es, cómo se usa, qué significa, cómo lo podemos utilizar en la vida cotidiana. Por eso esa fue una justificación. Y además este concepto está explícito en las directrices curriculares chilenas. Yo hice este estudio en Chile, y en nuestro currículum es un concepto que se estudia a partir del sexto año de enseñanza básica en adelante, de manera formal, y de ahí continúa progresando su trabajo, ¿cierto? Y su complejidad en los niveles posteriores. Y además, desde las nociones generales de la matemática para la vida, saber del porcentaje es un concepto relevante para la formación de ciudadanos competentes matemáticamente, ya que está presente en la cotidianidad. Y la verdad es que aprender de porcentaje para poder utilizarlo o saber qué es y su uso, la enseñanza de este concepto presenta algunas dificultades. Y eso lo respaldan algunos estudios e investigaciones como los que señalo ahí. Ellos mencionan en términos generales que hay dificultades en la comprensión, en la interpretación y también asociado un poco al cálculo, ¿cierto? Los procedimientos de calcular el distintos porcentajes de cantidades. Y también hay algunas dificultades que tienen que ver con el significado, de poder decir qué significa el porcentaje. Y en función de eso, cuando hablamos del significado, las dificultades se centran en la comprensión, en la interpretación y en la aplicación. Y en este aspecto fundamental es donde surge esta necesidad de poder hacer un estudio acerca del significado que los estudiantes, que niños en edad escolar, le atribuyen a la noción o al concepto de porcentaje luego de haberlo trabajado de manera formal en sus clases de matemáticas. Ahí, estamos. Bien, en función de esta justificación surgen los objetivos de investigación. Y los objetivos que me planteé para poder realizar este estudio, en principio fueron indagar y describir los significados del concepto de porcentaje que han internalizado y manifiestan estudiantes chilenos de educación primaria tras un primer acercamiento escolar a esta noción. Entonces, la intención es poder buscar, indagar, ir al centro de qué recuerdan los niños, con qué ideas se quedan después de haberlo trabajado de manera formal en la escuela, pero con la condicionante de tener un periodo de latencia, es decir, no indagar como una evaluación después de haberlo trabajado, qué sé yo, un par de semanas formalmente, y luego evaluar qué les queda a los chicos, no, sino dejar pasar un tiempo de unos 3 o 6 meses, nosotros habíamos dejado pasar 6 meses, e indagar qué recuerdan, qué les quedó, no solo en la memoria, sino el significado y lo que ellos recuerdan, lo que se internalizó sobre este concepto después de haberlo estudiado de manera formal en la escuela. Para poder realizar este estudio también uno de los objetivos era construir un cuestionario semántico de significado que pudiese recoger los indicios y las expresiones, las representaciones que los niños tienen sobre la noción de porcentaje, estudiantes de primaria, específicamente de sexto año básico. Y una vez construido este cuestionario y llevarlo a la implementación, recoger la información, poder identificar y categorizar los sentidos y los modos de uso empleados por los estudiantes acerca del porcentaje. También identificar y describir los modos de representación que utiliza el alumnado para referirse al porcentaje. Y como cuarto objetivo, interpretar y describir los conceptos, las relaciones y las propiedades que ellos ponen de manifiesto cuando se refieren a la noción de porcentaje. Entonces, en función de estos objetivos, cierto es que nosotros partimos haciendo una indagación y la noción del significado de un concepto matemático, buscamos ahí el marco teórico, cierto, que desde el análisis didáctico planteado ahí por el equipo de profesionales ahí en la Universidad de Granada, ¿cierto? Nos centramos específicamente en el análisis conceptual. Y dentro del análisis conceptual, fuimos a la terna semántica, donde nos dice la teoría que el significado de un concepto matemático escolar
se articula desde estos tres vértices, desde la estructura conceptual, desde los sentidos y modos de uso y desde las representaciones. Cuando digo estructura conceptual, nos estamos refiriendo ahí a cómo se interpreta, cómo los niños interpretan la noción de porcentaje, cuáles son los conceptos, cuáles son las relaciones, las propiedades formales que lo sustentan, desde la estructura conceptual del concepto. También contribuye a la asimilación del significado del concepto matemático la representación, es decir, aquellos símbolos, aquellas notaciones que lo representan. Entonces buscamos en las respuestas de los niños, o pretendemos buscar en las respuestas de los niños, cuáles son los símbolos o las formas de representar la noción de porcentaje que ellos tienen. Y por último, cuando hablamos de sentidos y de modos de uso, es indagar en el para qué se usa, el a qué asocian los estudiantes, ¿cierto? El uso de este concepto, en qué términos, en qué situaciones, en qué contextos o en qué fenómenos de la cotidianidad ellos asocian que se utiliza la noción de porcentaje. Entonces, desde este marco teórico, nos sustentamos en que el significado de un concepto matemático se va a construir desde estos tres vértices, desde la estructura conceptual, cómo lo interpretamos, desde los sentidos y modos de uso, cómo lo utilizamos en la realidad, la contextualización, podríamos decir también, y el cómo se expresa, es decir, cómo lo representa. En función de eso, este estudio realizado es de carácter cualitativo, es exploratorio, tiene un diseño transversal y un propósito descriptivo. Nosotros buscamos describir qué es lo que podemos develar de las respuestas de los niños. Y también se utiliza como instrumento la encuesta, en este caso específicamente un cuestionario de naturaleza semántica que tuvimos que elaborar inicialmente. Vamos a ir avanzando. Ahí sí. Les cuento que el estudio se realizó con 100 estudiantes de entre 12 y 13 años. Ellos están en el 6º año de enseñanza básica acá en Chile, y fueron 100 estudiantes de 3 colegios diferentes. Utilizamos un cuestionario semántico que buscaba indagar acerca de los significados que los niños atribuyen al concepto de porcentaje. Este cuestionario tenía 8 preguntas, o tiene 8 preguntas, 8 enunciados. La aplicación es individual, y yo les puedo mencionar como antecedente que los estudiantes habían estudiado el concepto de porcentaje en el curso anterior. Entonces había una diferencia, había un periodo de tiempo desde que se estudió formalmente a cuando nosotros aplicamos el estudio para poder indagar en qué realmente les quedó, qué aprendieron, qué les quedó para ellos en función de haber trabajado este concepto. Y estas preguntas, las 8 preguntas del cuestionario, se organizaron básicamente en 2 bloques. El primer bloque atendía a preguntas sobre el significado y el segundo bloque a preguntas sobre situaciones de uso. Nosotros el estudio lo centramos entre las preguntas 1, 2 y 7, que tienen que ver específicamente con el significado. Y se realizó un estudio descriptivo, ¿cierto?, de la variabilidad de componentes de significado. Cuando hablo de componentes de significado, me refiero a la estructura conceptual, a las representaciones y a los modos de uso. Eso es lo que estamos tratando de identificar en las respuestas de los niños. Entonces, vamos a pasar ahora, yo les voy a pasar a contar un poquito acerca de los resultados y las preguntas que nosotros hicimos. La primera pregunta del cuestionario decía lo que ustedes están leyendo ahí. Leo para ustedes. Partimos con una afirmación. Entonces, ya partimos en positivo, abriendo estas nociones que los niños pudiesen tener en su estructura cognitiva. Y partimos afirmando que las personas utilizan porcentaje. Y luego de esa afirmación, les invitamos a que ellos piensen y escriban situaciones cotidianas en las que aparecen porcentaje, y les dimos chance, oportunidad, de que nombraran todas las que eran capaces de recordar. Y frente a este reactivo, frente a esta pregunta,
nos encontramos con una variedad de respuestas, bastantes. Yo ahora voy a poner para ustedes solo un ejemplo. Y nos encontramos con muchas respuestas, y entre ellas destacamos esta. Esta es la respuesta de un estudiante. Y él asociaba y era capaz de decir descuento, que la noción de porcentaje él la percibía en el descuento, por ejemplo, en el precio de la ropa. También en una encuesta, cuando se presentan los resultados de una encuesta y se dividen en porcentajes los resultados, ahí podemos develar que tal vez asocia una gráfica, pero ahí ya estaríamos yendo a una interpretación más de carácter subjetivo. Y también este estudiante nos hablaba de la composición de una mezcla, que una mezcla, por ejemplo, tenía un 20% de agua. Este es un ejemplo, nada más. Y entre todas las respuestas que nosotros logramos reunir de los 100 estudiantes que respondieron el cuestionario, sistematizando los tipos de respuesta que nos daban, yo les puedo desglosar que los niños asociaban el porcentaje a situaciones educativas, al contexto escolar o al contexto laboral. Por ejemplo, usar el porcentaje en un banco porque tengo que trabajar y calcular el porcentaje de los impuestos que debo pagar. En situaciones de carácter personal, en situaciones públicas, asociadas también a situaciones científicas, por ejemplo, el porcentaje de agua en una mezcla. Ahí había 5 estudiantes, lo que representaba un 3%. Y otras situaciones categorizadas, ¿cierto? Ahí entre un 2%, los que no contestaron fue un 6%, y de un total, ¿cierto?, de 180 variedades diferentes. Si ustedes se fijan, cuando se habla de la noción de porcentaje, los estudiantes lo asocian al contexto educativo, al contexto laboral, mayoritariamente, con un 62%. Cuesta que salgan de esa noción de que el porcentaje solo se trabaja en la escuela. Solo un 15% de los estudiantes lo asocian a situaciones de carácter personal y otro 12% a situaciones públicas. Entonces son indicios de los conceptos, de las situaciones de uso que los niños asocian a la noción de porcentaje. Esta primera pregunta estaba ahí para indagar situaciones de uso, uno de los componentes de significado de un concepto matemático. Aquí hay otro ejemplo. Para la misma pregunta. Los estudiantes decían, hoy en esta tienda hay 30% de descuento en toda vestimenta. Y este mismo estudiante ejemplifica diciendo, en el supermercado tu precio total se descontará un 15%. Y ahí nosotros podemos ver, ¿cierto?, como los sistemas de representación asociados, y en una misma pregunta que buscaba indagar acerca de los modos de uso, ya aparecen indicios de sistemas de representación. Con la notación del porcentaje, un 42% de las respuestas asociadas a este símbolo, que significa por ciento, ¿verdad? Aparecieron también gráficas circulares que se las voy a mostrar más adelante, solo con una frecuencia de 2. Otros niños que lo hacían numérico verbal, escribiendo en palabras un tanto por ciento. Otros niños lo asociaban a tablas y otros de manera verbal. Y en una misma pregunta que buscaba indagar modos de uso, ya podemos identificar otro de los componentes de significado, que son los sistemas de representación. Y también podemos identificar ahí estructura conceptual, es decir, cuáles son los conceptos asociados que subyacen a las nociones que tienen los niños, la relación parte-todo aditiva, también el porciento como resultado de la media, también como un operador, o como una relación de cambio o disminución, en este caso, por ejemplo, cuando se habla de un descuento, donde en función de un precio original, ¿cierto?, hay una disminución, una relación de cambio. También podríamos ahí haber deducido también el uso de la proporción, pero lo dejamos ahí desde la estructura conceptual como una relación de cambio, en este caso de disminución. Entonces es interesante como en una misma pregunta podemos ver que aparecen los 3 componentes de significado: la estructura conceptual, las representaciones y los modos de uso. También les voy a presentar la pregunta número 2. Yo le dije que este cuestionario tenía 8 preguntas, y de las 8 preguntas nosotros analizamos la 1, la 2 y la 7, que apuntan al significado. Partimos de nuevo con una pista, con un indicio. La razón de ello es porque desde que los estudiantes habían trabajado en el ámbito escolar de manera formal el concepto,
hasta que se aplicó el cuestionario había pasado un tiempo. Entonces activamos sus conocimientos previos a partir de esta idea, donde no hay representación ni nada, solo una sugerencia. 25% es una forma de expresar porcentajes. Y ahora los invitamos. Y esta segunda pregunta, vamos a leerla, dice, representa en este espacio todas las formas u otras formas que conozcas para mostrar ese mismo porcentaje. Focalizamos porque los niños podrían haber escrito cualquier cosa y luego para categorizar era complejo. Entonces preferimos acotar un poquitito y sugerir que este 25% que lo planteamos de manera verbal, ahí escrita, los niños pudiesen representarlo de todas las formas que a ellos se les ocurriese. Y desde los 3 componentes de significado, esta pregunta apunta a recolectar información acerca de los modos de representación. Aquí les muestro un poco de la variedad de respuestas que encontramos. La notación tradicional, aquí este mismo estudiante utiliza la notación tradicional, utiliza la notación de razón, expresada, ¿cierto?, como una fracción, y también esta manera de decir 25 es a 100. Un mismo estudiante tiene bastantes nociones acerca del 25% de su estructura cognitiva y en el porcentaje. Otros estudiantes lo asociaron a esta relación parte todo, ¿cierto? Ahí fraccionando el 25% relacionado tal vez con un cuarto. Tenemos acá la cuadrícula de 10 por 10, ¿cierto? Este diagrama de área, donde los niños fraccionan en 100 partes iguales y pintan los 25 cuadritos. También es una forma muy tradicional de incorporar una representación de este concepto. Y tenemos acá un estudiante que fue un poco más allá y que lo expresó a través de una gráfica circular y de manera intencionada asignó un 25%. Ahora, si ustedes observan bien la gráfica, tal vez no hay una relación directa en el área que representa el 25%, están pintadas de formas distintas y son trozos que tal vez no se asocian al 25%, pero ahí hay una noción del modo de uso que tal vez está ahí en la gráfica. Estos son algunos de los ejemplos de respuestas que obtuvimos, de variedad de respuestas que obtuvimos frente a esta pregunta. Y sistematizando, nos encontramos que un 63% de los estudiantes recurren a la notación numérico-simbólica para representar o para poder mostrar este 25%. Un 12% utilizó gráficas, algunas de barra, otras circulares. Yo ejemplifiqué solo las circulares, pero también aparecían gráficas de barra. También algunos niños lo utilizaron, ¿cierto? Lo expresaron, lo representaron mediante una expresión aritmética. Y otros de manera verbal. Y encontramos, ¿cierto?, ahí también la cuadrícula de 10 por 10, que sería un 2% de otras representaciones. Nos encontramos también con un 8% de niños que no contestaron. Y podemos ver que en esta segunda pregunta podemos rescatar indicios de otro de los componentes del significado de un concepto matemático, que son los modos de representación. Aquí tenemos otros ejemplos. A la misma pregunta, y en la misma pregunta que pretendía recoger modos de representación, podemos ver que se manifiestan también los otros componentes de significado. Los sentidos y los modos de uso. Cuando los niños dicen 25% ¿de qué? De descuento. Entonces ellos asocian las situaciones de descuento, de situaciones de cambio, de disminución, ¿cierto?, en el porcentaje. Y podemos ver ahí que son situaciones propias de contextos comerciales o laborales. Acá, por ejemplo, este niño dice posta paleta, es decir, un trozo de carne con un 25% de descuento. Son situaciones de uso cotidiano, laborales, asociadas, ¿cierto? Hubo comerciales también asociadas a la noción de porcentaje. Y también podemos encontrar en las mismas respuestas a esta pregunta número 2, la estructura, que es otro componente del significado, de cómo se construye el significado de un concepto matemático, ¿cierto? Que sería, se identifica la relación parte-todo de carácter aditivo y multiplicativa cuando los niños dicen, por ejemplo, 100% es el porcentaje de un entero, mientras que el 50% es la mitad del porcentaje completo, que es el 100. Y aquí podemos deducir que la idea con la cual se quedó este estudiante fue la noción parte-todo, entendiendo el todo como el 100%, y, ¿cierto?, la mitad como el 50%. Lo interesante de esto
es que en un reactivo, en una pregunta que estimula los modos de representación, nos encontramos también los otros componentes de significado, que son los sentidos y modos de uso y también la estructura conceptual. La pregunta número 7, que también está dentro del grupo, del bloque de preguntas de significado. Y aquí dejamos la puerta abierta para que los niños nos pudiesen plasmar, que explicaran ellos con sus propias palabras en qué consiste un tanto por ciento. Quiero comentar antes de mostrarles algunos ejemplos de respuesta a esta pregunta. Yo les comenté al inicio que el cuestionario se elaboró con 8 preguntas. Y cuando nosotros buscamos indagar el significado del concepto que los niños tenían ya asimilado para sí, en su propia construcción, no partimos preguntándoles al tiro qué significa para ti el porcentaje, sino partimos activando en ellos, poniendo reactivos que fueran activando en ellos lo que ellos recuerdan, lo que ellos sabían, a qué lo asocian. Y recién en la pregunta número 7, recién ahí, fue cuando nosotros nos referimos o buscamos indagar la estructura conceptual que subyace en la noción que los niños habían construido de este concepto. Por lo tanto, los invitamos a ellos a explicar con sus propias palabras en qué consiste un tanto por ciento. Y aquí yo les puedo mostrar algunos ejemplos de las respuestas que encontramos. Hay un estudiante que señala, aquí lo transcribimos porque la letra no era tan legible, por eso lo transcribimos. Un por ciento es una parte de un número. Entonces los niños asocian, es una parte de un número, y lo pone como ejemplo, como el 2,3% de 2. Por lo tanto, parte de la estructura conceptual que subyace a la noción que este estudiante tiene es la relación parte-todo. Es la parte de un número. Está clarita ahí, la relación parte-todo. Y otro estudiante, cuando trata de explicar con sus propias palabras, responde de esta forma. Un porcentaje o tanto por ciento consiste en una parte proporcional, asocia a las proporciones, a la parte proporcional de un entero. Es decir, una parte del entero que es representada con exactitud como un porcentaje. Y aquí vemos cómo la variabilidad se quedó en esta idea de la relación parte-todo y también asociando el porcentaje a una relación de proporcionalidad. Al sistematizar todas las respuestas que nosotros logramos recoger, nos encontramos que los estudiantes, ¿cierto?, ponen de manifiesto situaciones de disminución, de descuento, de cambio aditivo, con un 32, ¿cierto?, con una frecuencia de 32 respuestas. Se pone de manifiesto también la relación parte-todo que les ponía de ejemplo hace un minuto atrás, la relación parte-todo aditiva y multiplicativa, también el porcentaje como operador, como resultado de la medida, como una comparación, como medida de un suceso o probabilidad. Nos encontramos con situaciones de aumento, situaciones de cambio, también relaciones inversas, y ahí, como les mostraba, la proporcionalidad también manifestándose dentro de las respuestas que los niños nos podían proporcionar. Aquí tenemos otro ejemplo. Un niño nos planteaba y nos decía, consiste en que es como una rebaja de algo. Mientras más grande el número, sea 20%, 30%, 40%, menor será el dinero a pagar. Y aquí él trata de explicarlo, ¿cierto? Con el tema de las cantidades, y sigue esa idea de disminución ahí. O sea, mientras más grande la cantidad o menor dinero tengo que pagar, ahí subyace esa noción, ¿cierto?, de proporción también. En este caso, una relación inversa lo pone de manifiesto aquí. Ahora, al sistematizar las respuestas a las preguntas 1, 2 y 7 que pretenden, ¿cierto?, indagar acerca del significado, y rescatando el significado desde esta estructura, desde esta terna semántica, desde las representaciones, los modos de uso y la estructura conceptual, nos encontramos que 94 estudiantes de los 100, ustedes van haciendo al tiro la asociación porcentual, de los 100 estudiantes o de los 100 cuestionarios que pudimos aplicar, 94 estudiantes son capaces de usar algún tipo de representación. Por lo tanto, esto viene a respaldar que cuando trabajamos un concepto matemático, la forma de representarlo es súper potente para lo que ellos logran asimilar, para lo que les queda a los estudiantes. 86% de los estudiantes, o 86 de los 100, ¿cierto?, aluden a un sentido modo de uso. Por lo tanto, contextualizar un concepto matemático cuando lo vamos a trabajar tiene mucha relevancia,
porque es de aquellas cosas que a los niños más les queda, asocian los conceptos a la forma en que la utilizan en la cotidianidad. Por lo tanto, aquí la contextualización es trascendental. Y solo 37 estudiantes lograron expresar indicios de estructura conceptual. Entonces, tal vez no les queda mucho la definición, tal vez no les queda mucho la estructura conceptual de la cual forma parte el concepto estudiado, pero sí cobra mucha relevancia cómo se representa y cómo se usa. Y eso es muy relevante para cuando nosotros diseñamos situaciones de enseñanza-aprendizaje que pretendan que los estudiantes puedan aprender, ¿cierto?, el significado de un concepto matemático. Para ir concluyendo, les puedo comentar que en función del primer objetivo que nos planteamos, logramos construir un cuestionario semántico con 8 preguntas que muy simples pueden parecer, pero que cuando se ponen en práctica logran recoger muchos elementos de los componentes de significado desde este marco teórico que nosotros buscamos como sustento, aparecieron ahí. Por lo tanto, nosotros elaboramos un cuestionario de carácter cualitativo porque las respuestas eran abiertas, y si bien era cualitativo, también cuantificamos, porque hicimos un análisis muy, muy detallado y de cuánta variabilidad de respuesta había y qué tanta frecuencia esta tenía. Este cuestionario nos permitió recoger mucha información factible de analizar desde la terna semántica, esta terna que les he mencionado reiteradas veces, porque creo que es súper importante cuando trabajamos, ¿cierto? Y vamos a trabajar en la enseñanza de la matemática, poder tener una noción de que la construcción de un concepto matemático se construye desde cómo lo usamos en la cotidianidad, cómo lo representamos y también de qué significa. Son los 3 componentes esenciales para poder construir esta concepción o este significado que los niños pueden atribuir a un concepto matemático. Desde el segundo objetivo que nos planteamos, teníamos como objetivo número 2 identificar y categorizar los sentidos y modos de uso empleados por los estudiantes al expresar sus ideas acerca del porcentaje. Y pudimos encontrar que hay un predominio de las situaciones laborales en el ámbito comercial, muy asociado al descuento, pero no es la única forma en la que se usa este concepto. El descuento aparece ahí, ¿cierto?, manifestado con una frecuencia importante. También se identificaron respuestas que se ajustaban a contextos de cambio, donde el porcentaje indica un aumento o disminución respecto a una cantidad determinada. Y situaciones del ámbito comercial, básicamente estas son relevantes porque rememoran los fenómenos mercantiles en los cuales la noción de porcentaje tuvo sus orígenes. Porcentaje se originó ahí en la noción de los impuestos que había que pagar en situaciones de comercio en la antigüedad, y ahí surge, evolucionó el símbolo que hoy día utilizamos, hasta que llegó a lo que hoy conocemos, pero efectivamente, ¿cierto?, está ahí, el cómo se usan los fenómenos de comercio. En función del tercer objetivo, nuestro objetivo era identificar y describir los modos de representación que emplean los estudiantes para referirse al porcentaje, y ahí pudimos encontrar, ¿cierto?, muchas representaciones gráficas. La imagen pega mucho, los diagramas continuos de área, las representaciones mediante gráficas estadísticas y las expresiones verbales numérico-simbólicas. El sistema de representación más empleado fue la notación numérico-simbólica tradicional, ¿cierto?, del numeral seguido del símbolo que todos conocemos asociado al porcentaje. En relación al cuarto objetivo, nuestro objetivo era lograr interpretar y describir los conceptos, relaciones y propiedades que los niños ponían de manifiesto al referirse a la noción de porcentaje. Y logramos encontrar que la estructura conceptual en la que se enmarca el concepto solo fue puesta en evidencia por la minoría de los estudiantes. Por lo tanto, ahí nos queda el desafío de enfatizar en el cómo se entiende, en el qué significa el concepto, en cómo lo interpretamos. La relación parte todo afloró de manera natural en las respuestas obtenidas, principalmente en la relación parte todo aditiva. Y además logramos identificar respuestas que ponían de manifiesto la relación proporcional, relaciones inversas, porcentaje como resultado de la medida y también como operador, pero con una menor frecuencia. ¿Qué aportaciones tiene este estudio?
¿De qué manera aporta? Consideramos que aporta al currículum, porque al ser capaces y tomar conciencia como docentes, como profesores en formación, quienes están tal vez por ahí escuchando, cuando somos conscientes de qué es lo que les queda a los estudiantes y cuál de las componentes de significado está más descendida, podemos intencionar la enseñanza. Por lo tanto, nosotros contribuimos a identificar variables que pueden incidir en el tratamiento escolar, dado la noción de porcentaje, las que se han puesto de manifiesto, ¿cierto?, con los términos asociados, los sentidos y los modos de uso, las representaciones y los aspectos de la estructura conceptual que pudimos describir. También ligado a esto desde el diseño de clase, porque al realizar un análisis de significado, realizado, ¿cierto?, en el marco teórico que elegimos para poder sustentar este estudio, aporta un panorama general de las componentes de significado del concepto de porcentaje que son factibles de considerar al diseñar tareas y situaciones de aprendizaje, que abordan de manera más completa el tratamiento escolar de esta noción. Entonces, la situación, el aporte es, ¿a qué le pongo más énfasis? ¿Enfatizo más los modos de uso, más las representaciones, o enfatizo más, ¿cierto?, la forma en que se interpreta el concepto, el significado propiamente tal? La idea es que haya un equilibrio para ver de esta forma, ¿cierto?, que queden estas nociones un poco más arraigadas en los estudiantes. Otra aportación tiene que ver con el aprendizaje, porque al tener conciencia de la interpretación incompleta del concepto que han manifestado los estudiantes, a nosotros como profesores nos queda la responsabilidad de tomar decisiones en la planificación y en el diseño de la enseñanza con tareas que puedan, ¿cierto?, entregarles mayores oportunidades a los estudiantes de tomar conciencia de las formas de interpretar el concepto, además de cómo se representa y cómo se usa. En relación a la evaluación, que también es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, nosotros podemos establecer una diferencia entre la evaluación que se realiza al finalizar una unidad didáctica de la evaluación de la comprensión, porque mediante el cuestionario semántico, que no era una prueba y que había pasado tiempo importante desde que se había trabajado de manera formal en el aula el concepto, nosotros logramos recoger y analizar el significado como aquello que permanece sobre el concepto, más allá de la definición formal. No sé si eso se entiende. No es lo mismo que tomar la evaluación después de haber trabajado 2 semanas el concepto y los niños están con el contenido fresquito, con los ejemplos, con la ejercitación. Nosotros dejamos pasar un periodo importante para ver cuánto realmente les quedaba. No es solo memoria, es lo que ellos realmente habían construido para sí en función de esta noción. Por lo tanto, establecemos una diferencia entre la evaluación al finalizar una unidad didáctica y en esta evaluación de la comprensión y de lo que los niños realmente lograron construir para sí. El aprendizaje es significativo que pudiésemos mencionar también. Desde la perspectiva de la investigación, este estudio aporta evidencia empírica de la pertinencia que tienen las componentes de significado como un sistema de clasificación, de análisis y de interpretación de las respuestas proporcionadas por los estudiantes mediante el cuestionario semántico. O sea, ponemos en evidencia que en las respuestas de los niños aparecen estas 3 componentes de significado que tiene el marco teórico que nosotros seleccionamos, ¿cierto?, que son los modos de representación, los modos de uso y también esta estructura conceptual. Quedan líneas abiertas. ¿Cuáles? Y aquí vienen ideas para quienes tal vez les interesa el tema de investigar acerca de los significados. Consideramos relevante profundizar en la interpretación de conceptos matemáticos escolares, destacando que aunque parezca sencillo, tienen una gran riqueza de significado. Y también queda abierta la línea de indagar en la variedad de modos de calcular un porcentaje, por ejemplo. Nosotros no nos metimos en esa parte, solo nos quedamos en la noción del significado. Pero también sería interesante realizar un estudio que indague de qué manera los estudiantes logran calcular porcentajes de la vida cotidiana, develando el razonamiento que subyace en sus procesos cognitivos. También creemos que es factible realizar un estudio similar a nivel del profesorado, porque ya sea en ejercicio o en formación, para contrastar los resultados obtenidos por los estudiantes y por el profesorado, para ver qué tanto del que enseña es capaz, ¿cierto?, de quedar impregnado ahí en la construcción que hace el propio estudiante. Y
esas son las líneas abiertas, perdón. Y de este trabajo, bueno, surgieron algunos trabajos derivados, pudimos participar en algunos seminarios, ¿cierto? Como los que se señalan ahí, tanto en España como en Chile, y ha tenido interés, ¿cierto? Por el aporte que hace tanto al currículum como a la enseñanza misma, tanto en su diseño como en su implementación. Parte del marco teórico de referencia con el cual estuvimos sustentando la investigación. Y yo con eso estoy cerrando esta presentación, que espero que haya sido importante para ustedes y hay algo haya quedado ahí, de que es importante, ¿cierto? Ahí el trabajar el significado de un concepto escolar, de un concepto matemático en la escolaridad, ¿cierto? Formal, desde esta terna. He enfatizado y la he repetido varias veces, porque creo que eso es algo que me gustaría que quedara, que el concepto matemático, ¿cierto? Lo podemos construir desde la estructura conceptual, desde cómo se interpreta, cómo lo represento y cómo se usa en la vida cotidiana. Así que con eso yo finalizo la presentación y le doy el pase a Islandia para que continúe. Muchas gracias, Mary, por la presentación que nos realizó. Le agradecemos muchísimo el aporte y que nos comparta todo ese conocimiento que usted generó. Le doy bueno, voy a leer las consultas que se han realizado en el chat. No hay muchas, pero por ejemplo, el compañero Luis Hernández consulta: ¿encontraron alguna conexión entre el uso de porcentajes como representación de la probabilidad en una situación en contexto de incertidumbre? Ya que aunque la probabilidad en su concepción clásica es una proporción, el porcentaje es una representación más intuitiva para los niños. Sí, comparto plenamente lo que señala Luis sobre esta idea de la probabilidad como intuitiva, sobre todo en los niños más pequeños. Luis, no encontramos porcentaje asociado a probabilidad. Y tal vez desde la experiencia como docente de aula, cuando trabajamos currículum, tiene un montón de objetivos. En el contexto cotidiano tenía nuestro currículum para matemática en el nivel de sexto básico, tiene sobre 28, 30 y tantos objetivos que apuntan a distintos conceptos matemáticos y temáticas que hay que abordar. Ahora en pandemia hemos priorizado y se ha reducido prácticamente a la mitad, pero lo que quiero señalar es que el contenido de probabilidad generalmente como que se deja para el final, tradicionalmente como que se le da más énfasis, qué sé yo, al cálculo, a la geometría, a la álgebra, y tiende a quedar como para el final, incluso nuestros textos de estudio. Y puede ser, yo estoy interpretando ahora, en función de la pregunta que usted me hace, puede ser que al quedar para el final se trabaja un poco más somero, o tal vez no se hace esta noción de relacionar el porcentaje cierto asociado a la probabilidad de un suceso. No sé si eso responde a su pregunta, Luis. Dice que sí, que claro, que pasa lo mismo en nuestro país. Chócale. Bueno, es un desafío Bueno. que tenemos, de todas maneras, como profesores, de poder hacer una distribución de nuestros objetivos. A nosotros nos ha pasado acá en Chile que con el contexto pandemia hemos tenido que llevar clases a distancia, ha sido bien complejo, me imagino que para allá también, y se ha hecho una priorización curricular desde el año 2020-2021 y nos acaban de mencionar, ¿cierto?, que se va a extender también para el año 2022. El compañero Eric Padilla dice que excelente trabajo y exposición muy clara, que sin duda nos queda para más trabajos de investigación, tal vez como lo comentábamos antes, ¿verdad? Que quedan líneas que se pueden continuar y si hay algún compañero pues interesado nos podría contactar, ¿verdad? Y seguir trabajando la línea que usted ya inició, ¿verdad? No sé O si alguno también, tiene... bueno, dígame. disculpe, Islande, o tal vez Sí. usar esta misma lógica de investigación, esta misma terna semántica e indagar con otro concepto. Qué sé yo, la noción de igualdad, la noción de entero, qué sé yo, tantos conceptos matemáticos que serían propuestas interesantes, porque la estructura conceptual, ¿cierto? Esta terna semántica que yo les presenté, tal vez se ve como chiquitita, como muy evidente, muy obvia, pero da para indagar en profundidad muchísimo. Y eso nos aporta tanto al currículum, al diseño de la enseñanza. Entonces creo que es muy pertinente. Luis Hernández nos indica que el modelo metodológico es muy pertinente para el estudio en didácticas específicas de la matemática, nos indica el compañero Luis Hernández.
No sé si alguno tendrá alguna otra consulta o aporte. Vamos a ver si algún otro compañero tiene algún... Ah, bueno, sí, el compañero Luis Hernández nos dice que se puede implementar el modelo para lo que son TFG de la carrera. Claro que sí. O sea, lo que Mary nos acaba de indicar, ¿verdad? Que podemos utilizar la misma metodología con solo utilizar otro concepto, ya es un gran aporte, ¿verdad? Que se estaría realizando. Entonces, quedaría muy bien utilizarlo en los TFG de la carrera, claro que sí. Bueno, si no hay más consultas por el momento, entonces llegamos hasta aquí con la participación de la compañera Mary. Le agradecemos muchísimo nuevamente el tiempo, el trabajo, que nos comparta su conocimiento y pues quedan las puertas abiertas, ¿verdad? Para poder continuar trabajando en esta línea, ¿verdad? Claro que sí. Sin duda, Islandes, yo también estoy muy agradecida de la invitación, le agradezco a usted, ¿cierto? Ahí que pudimos compartir y reencontrarnos en esta instancia de poder hablar sobre didáctica de la matemática, sobre la enseñanza de esta disciplina tan relevante. Y creo que investigar, ¿cierto? Ahí en los niveles pequeños es súper importante porque desde ahí se va construyendo las bases Claro. para todo lo posterior. Entonces, la invitación ahí queda abierta para todos los que están ahí como participantes, tal vez como estudiantes de la carrera. Las líneas quedan abiertas y la estructura conceptual ahí, el marco metodológico está a disposición para que Excelente, lo puedan excelente, tomar excelente. como idea. Yo quiero agradecer a usted, Islandia, y también a todo el equipo con el cual usted trabaja ahí en la universidad. Ha sido un honor y un privilegio para mí poder compartir con ustedes esta tarde. Muchas gracias, Mary, muchas gracias, muchas gracias. Y muchas gracias a todos, pues, los que nos acompañaron también. Los invito a continuar con la charla siguiente del evento, ¿verdad? Del seminario. Los invito a que continúen con la siguiente charla. Entonces, por el momento cerramos por acá. Muchas gracias. Buenas noches. Hola Sí, Mary, muchas gracias. Le ¿Me cedemos escuchan entonces la bien? palabra a Joylin, que es la que continúa ahora. Gracias. Listo. ¿Me escuchan bien? Gracias. Sí, correcto, Sí. Joylin, se le Ok. escucha perfecto. Aprovecho para agradecerle a Mary, muy interesante su exposición. Me ha gustado mucho que le da continuidad a la charla que nos ofrecía el día de ayer Luis Hernández, ¿verdad? De hecho, comentaba sobre cómo ahora con pandemia se habían relegado los temas de probabilidad en el currículum y que es una lástima y una preocupación a la vez. Así que muchas gracias. Para continuar, le doy la bienvenida a la doctora Janet, que creo que ya está conectada, entonces quisiera que por favor me confirme que está por allí.